Hola. Doctores. Bueno, no hay nadie Hola, conectado. buenas noches. O sea, sí estamos conectados, Doc, pero yo no sé quién recién se conectó. O sea, no me refiero a que recién, de los que no estuvieron conectados al principio para ponerlos en la lista. Hola, Doc, buenas noches. Doc, yo. ¿Quién es yo? Apellidos. Andrea Orellana. Doctor Orellana, ya. ¿Quién más? Francis Fuentes, doctor. Francis Fuentes, listo. ¿Quién más? Gracias, doctor. Listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Cómo así? Hay 30 conectados. Bueno, ya. Continuamos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tendinocinovitis de la cabeza larga del bíceps. Esta de aquí, como ya lo mencionamos antes, es la inflamación de la vaina sinovial de la cabeza larga del bíceps. Vamos a encontrar una cantidad de líquido, una imagen anecoica que corresponde al líquido en el tendón que va a estar ubicado en la corredera bicipital. Vamos a ver incluso un engrosamiento de la vaina sinovial y vamos a encontrar un aumento de la icogenicidad del tendón. En ciertos casos, dependiendo de la lesión, podemos encontrar un aumento del flujo Doppler en dicha sección explorada. Vamos a hacer una medición. Tenemos que el diámetro transversal del tendón tiene que ser mayor a los 6 milímetros para que sugiera una patología. También tenemos que evaluar si la cantidad de líquido que hay alrededor del tendón es leve, moderada o abundante. ¿Sí ven? Miren la cantidad, miren la cantidad. Miren aquí, zona de hiperemia. Tenemos también la luxación y la subluxación del tendón del bíceps. Esta de aquí es en concepto la pérdida de la posición normal del tendón en la corredera. Si es una luxación completa, vamos a visualizar el tendón de la cabeza larga del bíceps, como lo vemos aquí, que se sobresale o se sale y se desplaza hacia un lado de la corredera bicipital. Es decir, pasa a estar sobre el troquín. Miren, debería estar aquí, pero está acá. ¿Ya? Esto de aquí se puede asociar a roturas del subescapular y se puede hacer ecografía dinámica, es decir, tenemos que hacer una rotación externa e interna para poder visualizar si el tendón se desplaza de la corredera o no. También tenemos las roturas del tendón del bíceps. Esto de aquí pueden ser, como ya mencionamos antes, roturas parciales y roturas completas. Si es una rotura parcial, lo vamos a visualizar como un defecto focal hipoecoico que va a estar dentro del tendón del bíceps. Esto en el caso de una rotura parcial podemos encontrar también la presencia de una tendinocinovitis. En el caso de una rotura completa, vamos a ver la ausencia del tendón en la corredera bicipital. Es decir, vamos a ver un espacio, una imagen anecoica que corresponde al gap anecoico o en el momento de una retracción proximal, el signo de la bola de Popeye. Miren, por ejemplo, cómo el tendón que está desgarrado deja aquí este espacio o este gap y también vemos líquido alrededor del tendón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que medir la longitud y el diámetro del defecto y tenemos que documentar la retracción del tendón. Un momento. También tenemos que hablar acerca del derrame articular glenohumeral. En este caso, como ya lo vimos antes, es la acumulación de líquido intraarticular en la articulación glenohumeral. ¿Cuáles van a ser los sitios en los que nosotros tenemos que explorar para poder encontrarlos? Uno de los más importantes va a ser el receso posterior, en el cual vamos a evidenciarlo como la ventana más sensible. También, en el caso de que el paciente realice un movimiento de abducción, podemos encontrarlo en el receso axial. ¿Qué debemos de medir? Recuerden, tenemos que medir la distancia entre la cara y la cabeza del húmero.
Si esta de aquí supera los 2 milímetros, va en el receso posterior, va a significar patología. ¿A qué se puede asociar este derrame articular? Por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes de artritis reumatoidea, pacientes con antecedentes de un trauma de articulación o una lesión del manguito rotador. Tenemos que buscar e indagar si hay líquido allí. También tenemos la sinovitis glenohumeral. Esta de aquí va a ser la inflamación de la membrana sinovial intraarticular. Vamos a encontrar ecográficamente que habrá un engrosamiento sinovial que se verá hiperecogénico o hipoecoico y la cual puede existir con líquido dentro de la articulación. Vamos a ver que si colocamos el flujo Doppler vamos a encontrar un aumento de la vascularidad sinovial. ¿Cuáles van a ser las causas frecuentes de que se genere la sinovitis glenohumeral? Pacientes que ya tengan antecedentes de artritis inflamatoria, artritis reumatoidea o antecedentes de espondioartrosis. Vamos a ver pacientes que tengan antecedentes de infecciones o pacientes que hayan sufrido un trauma recientemente. ¿Cuáles van a ser los puntos claves en los cuales ustedes tienen que investigar? Es decir, que encontremos el líquido libre de una proliferación sinovial, en el cual el líquido libre lo veremos anecoico y la proliferación sinovial la vamos a ver con una ecogenicidad intermedia. Un ratito. En los pacientes que tienen artritis crónica puede coexistir en conjunto con erosiones óseas, entonces hay que revisar correctamente. Otra de las patologías que nosotros podemos revisar aquí, a pesar de que lo vemos con hallazgos indirectos, son las lesiones del labro o lesiones labrales. En estas, el labro suele presentar alguna rotura, pero hay que tener en cuenta que para poder hacer una evaluación correcta del labro, tenemos que mandarle al paciente una resonancia magnética. Por ecografía va a ser bastante difícil, bastante complicado que evaluemos todas las secciones de esta estructura fibrocartilaginosa. ¿Cuáles van a ser los hallazgos indirectos? Por ejemplo, que nosotros encontremos una irregularidad en la unión del labrum y de la cápsula, que encontremos líquido, que encontremos cuerpos libres en el receso posterior o que haya un cuadro de inestabilidad dinámica al momento de las maniobras. Es decir, que este aquí va a ser un signo indirecto de una lesión labral, sea en la porción anterior o sea en la porción posterior. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto nos va a orientar a una resonancia magnética o una artroresonancia para que se confirme y se realicen los exámenes y los procedimientos adecuados para resolverlo. Ahora, ¿cuáles van a ser los errores frecuentes en ecografía? Traten de hacer y capturar la imagen, pero en síntesis, ustedes tienen que tratar de hacer una buena angulación del transductor para evitar la anisotropía, porque esto de aquí los puede hacer confundir con alguna rotura. Otro error frecuente es que no exploren en múltiples planos. Recuerden, tienen que valorar el tendón tanto en el eje corto como en el eje largo. Otro de los errores frecuentes es que ustedes no realicen exploración dinámica. Tienen que mover la articulación para poder ver si está adecuado o no está adecuado el tendón. Tienen que interpretar, otro error frecuente es interpretar el líquido fisiológico como patológico. Recuerden, ustedes tienen que medir y si mide más de 2 milímetros va a ser patológico. Que no exploren el receso posterior o no exploren el área de la axila, les puede pasar por altos derrames o sinovitis. Y que también otro error es que confundan alguna calcificación densa con un cuerpo libre dentro de la articulación. Otro de los errores es que ustedes no tengan en cuenta la clínica del paciente. Tienen que preguntar como una ministra de clínica para que los direccione a qué es lo que van a encontrar. Otra de los errores es que ignoren las variantes anatómicas. En ciertos casos puede haber la cabeza del bíceps bífida que les puede dar la impresión de que haya alguna rotura. Ahora vamos a hablar de las patologías del codo. Vamos a hablar de la epicondilitis lateral, conocido también como el codo del tenista.
Este de aquí, por definición, va a ser la degeneración y van a ser los micros desgarros del tendón extensor común. Es decir, principalmente el que se va a lesionar es el extensor radial corto del carpo. Clínicamente vamos a encontrar un paciente que va a estar con dolor en el epicóndilo lateral, el cual va a empeorar con la extensión resistida de la muñeca. Ecográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver un engrosamiento tendinoso y vamos a encontrar una hiperecogenicidad focal, puede ser una hiperecogenicidad difusa e incluso puede haber una pérdida del patrón fibrilar. También podríamos encontrar en ciertas ocasiones calcificaciones en pacientes que ya hayan tenido una epicondilitis lateral crónica. Nosotros colocamos Doppler y vamos a encontrar una neovascularización en el caso de que haya una tendinosis activa. Y tenemos que realizar las mediciones tanto en eje largo como en el eje corto, documentando la extensión, y tenemos que medir el grosor del tendón. Tenemos también los desgarros del extensor común. Vamos a encontrar que el paciente puede tener o una rotura parcial o una rotura completa, lo cual la parcial la vamos a ver como un defecto hipoecoico, tal cual como ven en las imágenes, en las fibras que corresponden al tendón. Este de aquí o este desgarro puede coexistir con pacientes que tengan tendinopatías crónicas. Tenemos que medir el diámetro y el porcentaje de las fibras que se han comprometido. Tenemos la rotura completa. En este caso, vamos a ver una discontinuidad completa del tendón extensor. Vamos a ver que presentará el gap que se verá anecoico e incluso podemos ver la retracción de las fibras tendinosas. Podemos también visualizar el líquido peritendinoso y tenemos que realizar la dinámica, que el paciente realice movimientos de extensión ya para poder revisar hasta dónde llega el gap y las fibras. Aquí podemos ver una imagen de los desgarros del extensor común. Miren cómo encontramos el epicóndilo, miren encontramos áreas de hiperemia, vemos tejido inflamatorio, áreas hipoecoicas, miren áreas de desgarro y aquí hay líquido peritendinoso. ¿Sí ven? ¿Qué otras lesiones podemos tener en la articulación del codo? Y aquí ya va algo muy importante. Aparte de valorar los tendones o las tendinopatías, también deberemos valorar los ligamentos colaterales. Recuerden que tenemos ligamento colateral cubital y ligamento colateral radial. O con ligamento colateral lateral y ligamento colateral medial, como lo quieran denominar. El ligamento colateral lateral, vamos a ver en el caso de lesiones, puede haber un engrosamiento o puede verse hipoecogénico en una lesión parcial del ligamento. Si nosotros encontramos discontinuidad de este ligamento, muy posiblemente este ya esté roto. ¿Cómo vamos a explorar dinámicamente? Podemos hacer una prueba de estrés en valgo varus. Podemos hacer una rotación externa forzada, lo cual nos va a indicar una subluxación radial si es que hay un cuadro de inestabilidad. Después de hacer esto, tenemos que realizar la medición de la apertura articular en el momento que realicemos un movimiento de estrés. ¿Ven? Miren este ligamento, el ligamento está engrosado, miren, normal. Engrosado. Ahora vamos a hablar de la epicondilitis medial o conocido como codo del golfista. En esta de aquí vamos a encontrar una degeneración y vamos a encontrar micros desgarros en el tendón flexor común. Por lo general, el más común va a ser el pronador redondo y el flexor radial del campo. Clínicamente vamos a encontrar en el paciente un paciente álgico en el epicóndilo medial que se va a empeorar con la flexión resistida de la muñeca y a la pronación. Vamos a encontrar al momento de realizar la ecografía o engrosamiento focal de dicho tendón o difuso. Vamos a ver áreas de hipoecogenicidad, van a ver áreas que pierdan la fibrilaridad y podríamos encontrar calcificaciones en el caso de que sea una epicondilitis crónica.
Si nosotros colocamos el Doppler, vamos a ver áreas con vascularización en una tendinopatía activa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar las mediciones, tenemos que ver el grosor del tendón y la extensión de la lesión, tanto en eje largo como en eje corto. Ahí. Ya. Tenemos las lesiones también del ligamento colateral medial. Ya revisamos el lateral. Ya, el medial. Para esto vamos a ver una lesión parcial o completa del ligamento colateral medial, por lo general en pacientes lanzadores, es decir, aquellos jugadores, beisbolistas o que se estén, que hayan sufrido una lesión al momento de realizar su práctica deportiva. Vamos a encontrar un engrosamiento y hipoecogenicidad focal en el lugar del ligamento. Vamos a encontrar una irregularidad de las fibras y una pérdida de la continuidad. Vamos a hacer exploración dinámica, tenemos que hacer un estrés embargo para ver la apertura de la articulación y tenemos que tomar la distancia entre la epitróclea y el olecranon. ¿Cuál va a ser la importancia de esto? Que tenemos que realizar un diagnóstico precoz para poder prevenir una cirugía. Para mencionarlo, también podemos encontrar la neuropatía cubital en el codo. Si bien nosotros no estamos evaluando codo, nervios, podemos también ir conociéndolo. Este de aquí es el atrapamiento del nervio cubital en el canal epitocleocraniano. Ecográficamente vamos a evidenciar un engrosamiento del nervio. Vamos a ver que en el sitio de donde pasa el nervio va a haber un atrapamiento. El nervio va a perder su patrón fascicular y va a estar hipervascularizado el Doppler. Vamos a medir como área de corte transversal que esta mida más de 10 milímetros para ser considerada como patológica. Tenemos que realizar las comparaciones respectivas con el lado contralateral y tenemos que realizar movimientos dinámicos. Tenemos que desindicar al paciente que realice la flexión del codo para poder visualizar si hay una subluxación o no. Clínicamente vamos a encontrar parestesias del cuarto y del quinto dedo y debilidad intrínseca de las manos. Otra de las patologías que vamos a encontrar a nivel de codo va a ser la bursitis olecraniana. Este de aquí va a ser una inflamación o una distensión de la bursa olecraniana. Vamos a verla, esta de aquí va a ser de causas o bien traumáticas o bien inflamatorias, puede ser por gota, puede ser infecciosa o por artritis reumatoidea. Ecográficamente, en el caso de evidenciar la bursa, vamos a verla no complicada como una colección anecoica bien delimitada. En el caso de que sea una bursitis séptica o inflamatoria, vamos a ver líquido ecogénico, conceptos internos e incluso áreas hiperémicas al Doppler. Vamos a encontrar un engrosamiento de la pared de la bursa. Tenemos que realizar las mediciones tanto en el diámetro máximo de la zona de la colección en milímetros. Por ejemplo, de aquí a aquí. Otra de las patologías que podemos encontrar es la tendinopatía y la rotura del tríceps. Los pacientes van a evidenciarse, en el caso de una tendinopatía, un engrosamiento focal. Vamos a ver áreas hipoecogénicas con pérdida de la fibrilaridad. Podríamos encontrar también en los sitios de inserción calcificaciones en el caso de pacientes con patología crónica. Vamos a ver que en la rotura parcial tendrá un defecto focal hipoecoico, el cual puede coexistir con un hematoma peritendinoso. Mucho ojo con esto. Tenemos también que en la rotura completa vamos a ver una discontinuidad del tendón en el sitio de inserción olecraniana. También podemos encontrar el gap que será ocupado por líquido o por un hematoma. Tenemos que ver que tenemos que revisar la retracción proximal del tendón y tenemos que hacer una medición del defecto desde la distancia de retracción hasta su inserción. ¿Qué vamos a encontrar en el receso posterior del tríceps? Vamos a ver que aquí podemos visualizar áreas con derrame o sinovitis. Esto de aquí va a ser clave que lo exploremos para detectar líquido interarticular. También podemos encontrar un derrame simple, el cual se va a ver como una colección anecoica pequeña.
En el caso de una hemartrosis, vamos a encontrar líquido ecogénico con detritos, tal vez con finoceptos, en articulación. En el caso de una sinovitis, vamos a evidenciar un engrosamiento de la sinovial, vamos a ver la hipoecoica, hiperecogénica, e incluso si colocamos el flujo Doppler, vamos a ver la hiperémica. Vamos a medir esto en milímetros. Tenemos también la tendinopatía distal del bíceps. Esta de aquí, por definición, es la degeneración crónica del tendón en su inserción radial. La clínica del paciente va a presentar dolor en la fosa antecubital y va a haber limitación del movimiento de flexión o del movimiento de supinación. Vamos a ver ecográficamente un tendón engrosado hipoecoico con pérdida de su fibrilidad y en ciertos casos puede presentar calcificaciones focales. Tenemos que tratar de medir el grosor del tendón en su inserción radial y compararlo con el lado contralateral. Tenemos la rotura parcial del bíceps distal. Esto de aquí lo vamos a evidenciar como un defecto focal hipoecoico en las fibras del tendón. Este de aquí, en ciertos casos, puede coexistir con un líquido peritendinoso. Vamos a encontrar un paciente álgico, agudo, en la fosa antecubital tras el movimiento de esfuerzo. A la ecografía tenemos que valorar que las fibras que estén todavía completas o que todavía no se hayan terminado de romper, ya si existe movilidad de dichas fibras, ya al momento de que realicen la flexión y la extensión. Tenemos que hacer la medición del diámetro y el porcentaje de las fibras que están comprometidas en dicho tendón. Si hablamos de la rotura completa del bíceps distal, vamos a ver la ausencia del tendón en la inserción radial. Vamos a ver que el gap anecoico va a estar ocupado por líquido o por un hematoma. Vamos a encontrar en el paciente una retracción proximal del tendón, lo que se conocerá como el signo de la bola de Popeye. Esto de aquí lo tenemos que confirmar al utilizar la ecografía, tanto en planos de eje corto como de eje largo. ¿Cuáles van a ser las claves diagnósticas de esta rotura? Tenemos que hacer un diagnóstico precoz para poder tener un mejor pronóstico quirúrgico. Es decir, si dicho tendón se repara en las primeras 2 o 3 semanas, va a ser de buen pronóstico. La ecografía dinámica, recuerden que es esencial para que ustedes puedan diferenciar si la lesión es parcial versus una lesión completa. Ahora pasamos a la muñeca. Una de las primeras lesiones que vamos a definir es la tenosinovitis de Carvine. Este de aquí va a ser la inflamación de la vaina del primer compartimiento, es decir, donde vamos a encontrar los extensores del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. En la clínica vamos a tener un paciente con un dolor radial de la muñeca que va a empeorar con la maniobra de Finkelstein. Ecográficamente, que lo que nos importa, vamos a encontrar líquido anecoico alrededor de los tendones del primer compartimento. Puede existir un engrosamiento hipoecoico de la vaina y pueden tener también una pérdida de la fibralidad tendinosa. Si nosotros colocamos el Doppler, podríamos encontrar áreas de hiperemia. A la medición tenemos que hacer un corte transversal de los tendones y del grosor de la vaina. Esto es importante para poder compararlos o descartar que exista algún quiste ganglionar radial. También tenemos la ruptura del extensor largo del pulgar. Este de aquí va a ser la rotura del tendón del tercer compartimiento. Esto de aquí se va a deber a fracturas del radio distal. Clínicamente el paciente no va a poder extender el pulgar. Ecográficamente vamos a ver la ausencia del tendón en el tercer compartimiento y vamos a encontrar que el gap estará anecoico en lugar de las fibras. Encontraremos incluso una retracción proximal del tendón. Si nosotros colocamos Doppler, en realidad aquí no nos va a ayudar mucho, no deberíamos de encontrar flujo Doppler y si nosotros medimos tenemos que medir la distancia de retracción en milímetros. Tenemos también la tenosinovitis inflamatoria de los compartimentos 4 y 5.
Este de aquí va a ser la inflamación de las vainas de los extensores, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoidea y espondiloartritis, va a ser bastante frecuente. Ecográficamente vamos a evidenciar líquido periteminoso, anecoico y ecogénico. Podríamos encontrar un engrosamiento marcado de la vaina sinovial. E incluso al Doppler vamos a ver que va a marcar zonas de hiperemia y que puede coexistir con áreas de erosiones óseas. Si nosotros realizamos la medición, tenemos que medir el grosor de la vaina y el diámetro transversal tendinoso. Otra de las patologías que tenemos también es la inestabilidad del escápulo lunar. Para esto nosotros vamos a verlo como una lesión o una insuficiencia del ligamento escapolunar. Clínicamente el paciente va a tener un dolor central en la muñeca. También incluso el movimiento va a tener clics mecánicos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Podríamos encontrar el signo de Terry Thomas, que este de aquí es una diástasis de 3 milímetros. Vamos a ver que ecográficamente habrá un engrosamiento, podríamos encontrar hipocondricidad del ligamento, podemos ver discontinuidad parcial o completa de las fibras y podemos encontrar líquido en el espacio escapolunar. También si nosotros hacemos una evaluación dinámica, podemos encontrar un aumento del gap con una desviación cubital o radial. A la medición vamos a ver que la distancia escapolunar en reposo y tenemos que medirla bajo estrés. También tenemos el síndrome del túnel carpiano. Este va a deberse a una neuropatía por el atrapamiento del nervio mediano. El paciente va a presentar una clínica de parestesia con parestesias del primer y tercer dedo, una debilidad en la región tenal y ecográficamente vamos a ver que el nervio mediano va a estar proximal al túnel y va a tener una pérdida del patrón fascicular para ser patológico. Podemos encontrar un aplanamiento distal e incluso una posible movilidad reducida al momento de realizar la dinámica. Si nosotros colocamos Doppler, vamos a encontrar áreas de hiperemia en casos activos y tenemos que realizar un corte transversal y realizar la medición. Otra de las patologías que vamos a evidenciar es la tenosinovitis flexora. Esta de aquí va a ser la inflamación de las vainas de los tendones flexores. Ecográficamente vamos a encontrar que se verá anecoico alrededor de los tendones flexores y vamos a encontrar un engrosamiento hiperecogénico de la vaina. Podemos ver que el tendón hipoecoico va a tener pérdida de la fibrilaridad e incluso al Doppler vamos a encontrar áreas de hiperemia. ¿Por qué es importante esto? Porque este de aquí podría coexistir con otras patologías. Tenemos también la lesión del tejido del triángulo fibrocartilaginoso. Este de aquí va a ser una lesión del fibrocartílago triangular, el cual debería de ayudar con la estabilización de la articulación radiocubital. Clínicamente vamos a encontrar dolor cubital en la muñeca, el cual va a empeorar al momento de que el paciente realice pronosupinación. Ecográficamente vamos a encontrar un engrosamiento hipoecoico de este triángulo y podríamos evidenciar defectos focales en la continuidad. Incluso podemos ver que habrá dolor reproducido con la presión del transductor. Tenemos que realizar una medición del triángulo, ¿ya? Pero este de aquí es bastante limitado y el gol estándar es la resonancia magnética. Así que no se estresen si ustedes no logran visualizar dicho fibrocartílago. También tenemos el quiste ganglionar de la muñeca. Este, por definición, es una lesión quística benigna, el cual se va a originar en la cápsula articular o en la vaina tendinosa. Clínicamente, el paciente tendrá una masa palpable en el dorso o en la región volar de la muñeca, lo cual puede ocasionar bastante dolor. Ecográficamente, vamos a ver una zona hipoecoica, anecoica en ciertos casos, que va a estar bastante delimitada, con una pared fina. Incluso en ciertos casos puede presentar un septo interno
pero el flujo Doppler no va a marcar flujo, lo cual nos va a ayudar a diferenciarlo de una tenosinovitis. Eu engulo. ¿Cuál va a ser la localización típica de este quiste ganglionar? Este lo vamos a evidenciar en la región dorsal sobre el ligamento escafolunar. En la región volar, la cual va a estar cercano a la arteria radial. La medición, vamos a hacer un corte en el largo y el corte y vamos a medir las tres porciones. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de la tenosinovitis, la cual sigue el trayecto tendinoso y si presenta Doppler positivo. Eu aperto. Para su conocimiento, también podemos mencionar la neuropatía del nervio cubital, el cual es un atrapamiento del nervio cubital en el canal de Guyon. Este de aquí va a estar entre el pisiforme y el gancho del ganchoso. Clínicamente, el paciente va a presentar parestesias en el cuarto y en el quinto dedo y va a presentar debilidad de los músculos intrínsecos de la mano. Ecográficamente, vamos a ver que el nervio cubital estará engrosado y va a estar proximal al canal. Vamos a ver una pérdida del patrón fascicular y vamos a ver áreas de hipervascularidad al Doppler. También podemos encontrar posibles masas compresivas, por ejemplo, un ganglión, un lipoma o un aneurisma o una arteria cubital. ¿Cuáles van a ser las mediciones adecuadas? Tenemos que hacer un corte transversal, medir el área y esta tiene que ser menor de 10 milímetros, mayor a esto va a ser Eu patológico. lanço. Eu grito. Eu visito. También podemos mencionar la neuropatía del nervio radial, la rama interior posterior, la cual va a ser el atrapamiento de la rama interior posterior del nervio radial a nivel del supinador, es decir, en el arco de Froese. Clínicamente, el paciente va a tener dolor en el dorso proximal del antebrazo y ecográficamente vamos a ver que el nervio va a estar engrosado, va a verse un nervio hipoecoico, ya, por ejemplo, aquí como lo ven, ya, y vamos a ver que ese nervio tendrá pérdida de fascicularidad. Al Doppler va a estar positivo en el caso de que haya una inflamación y esto puede coexistir en el caso de cambios musculares por una denervación. ¿Cuáles van a ser las mediciones? Vamos a hacer un eje corto del nervio y lo vamos a comparar tanto en proximal como en distal. También tenemos las neuropatías mixtas y diagnósticos diferenciales. En este caso tenemos el nervio mediano, el cual puede tener variantes como una variante bifurcada, el cual se puede confundir con una masa intrínseca. También tenemos un neuroma postquirúrgico o postraumático, el cual presentará un nódulo hipoecoico bien delimitado. Tenemos las compresiones extrínsecas, en el cual evidenciaremos quistes ganglionares, tenosinovitis flexora y tumores vasculares. Eu derramo. Esta es una tabla comparativa de patologías de la muñeca. Vamos a tener, recuerden, la tenosinovitis de Kervay, las rupturas de tendones, tenosinovitis inflamatorias, inestabilidades escapolunares, síndrome de túnel carpiano, tenosinovitis flexora, etc. Háganle captura para que le ayuden como tabla comparativa de las patologías de la muñeca. Muy bien, doctores, una consulta del taller anterior. Ya, todos lograron subirlo. Eu empaco. El taller 29. Eu empaco. Escuché que varios compañeros tuvieron problemas para subirlo, pero no sé si todavía sigue siendo así. Ya, a ver. O sea, algunos respondieron que sí habían subido. Eu Entonces supuse que sí subieron. Sí, porque dicen que sí pudieron con el nuevo link. Perfecto. Perfecto, entonces ya ahorita lo acabo de cerrar. derramo. Ya, entonces de aquí, ya aquí terminamos la clase, de aquí nos vemos el día de mañana. El día de mañana nos toca, yo subí con el anterior, listo, no hay problema. El día de mañana nos toca miembro inferior. ¿Listo, doctores? Hasta mañana. Muchas gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana.